Entonces, el síndrome intestino corto ocurre cuando una extensión del intestino se reduce considerablemente. Esto tiene sus criterios. ¿A qué nosotros nos referimos con criterios? Que se hable de que el intestino tenga menos de 200 centímetros, ya sea de yeyuno y ilion o solamente yeyuno. ¿Está bien? Ahora, hay otras clasificaciones funcionales, como por ejemplo es que se puede todavía no considerar un síndrome intestino corto cuando tenemos 60, 70 centímetros de intestino, pero el colon está conservado. O sea, específicamente, ¿qué parte del colon? O sea, que la transición, la válvula ileocecal. Porque la válvula ileocecal es como una canilla, que es justamente la que regula el flujo. Si hay válvula ileocecal, el contenido puede estar más en contacto con la mucosa o el epitelio, mejor dicho, del intestino delgado para ser absorbido. En cambio, si no tenemos válvula ileocecal, el contenido pasa directamente al colon, por lo cual ustedes ya le expliqué, saben que el colon solamente puede absorber hasta 1500 de líquido. Entonces ahí nosotros tenemos los síndromes de mala absorción. O sea, esas son dos cosas que yo quiero que entiendan. Por definición es menos de 200 centímetros y por las definiciones fisiológicas creo que es hasta 50 o 70 centímetros de intestino delgado con válvula ileocecal. Entonces, para hablar de una aplicación, una definición funcional es cuando la capacidad de absorción intestinal es insuficiente y da como resultado manifestaciones clínicas como la diarrea, deshidratación y desnutrición. En adultos, la causa más común de intestino corto es la isquemia aguda de mesenterio, eso vamos a dar un poquito más adelante, neoplasia maligna y enfermedad de Crohn. Como estuvimos hablando en la clase pasada, la enfermedad de Crohn es una enfermedad catastrófica. Si nosotros podemos, preferentemente no vamos a operar, lo vamos a manejar con tratamiento médico porque el acto quirúrgico en una enfermedad de Crohn causa más bridas y herencias, lo que va a causar más síndromes obstructivos. Y en estos síndromes obstructivos vamos a terminar resecando gran parte del intestino. Y acuérdense que la parte principal donde afecta Crohn es el ilion terminal. Y cuando hay resección del ilion terminal, sí se debe resecar también, como en bloque, la válvula iliocecal. Entonces ahí nosotros perdemos esa canilla que va a estar cerrada en ciertos momentos de la actividad funcional perdón, la actividad motora del intestino. Entonces vamos a tener menos tiempo para que el líquido entre en contacto con el epitelio intestinal. El 25% de los defectos acumulativos de las múltiples cirugías de resección, estos se observan en pacientes de enfermedad de Crohn y en pacientes de pediátricos los más comunes son síndrome de atrofia intestinal, vólvulo y enterocolitis necrosante. La fisiopatología. Por lo general, se tolera la resección de hasta más del 50% del intestino delgado desde el punto de vista funcional. Se origina el déficit de absorción cuando se reseca más, o sea, más o menos el 80% del intestino. Y en adultos que carecen de colon funcional, la dependencia de la nutrición parenteral es de por vida, con 100 centímetros de intestino delgado. Acá ustedes tienen que saber también una cosa. La nutrición parenteral no es, vamos a decir, es buena por poco tiempo. ¿Y cuál es ese poco tiempo? 15 días, más o menos. Después ya causa muchos trastornos metabólicos, como por ejemplo hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia e incluso una insuficiencia hepática. Entonces, la nutrición parenteral no es una buena opción a largo plazo. Que con el colon intacto, pacientes pueden incluso no depender hasta con 60 centímetros de intestino residual. Imagínense justamente lo que les estoy contando. Colon intacto con válvula ileocecal, 60 centímetros puede tener el paciente y no va a ser dependiente de la nutrición parenteral.
No es solamente el intestino residual que se debe tomar en cuenta, sino también la funcionalidad del colon en su capacidad absortiva, ya que posee la capacidad de absorber grandes cantidades de líquidos y electrolitos y también absorbe ácidos grasos de cadena corta. Se piensa que con una válvula ileocecal intacta es mejor la absorción, ya que retrasa el paso del quimo a través del intestino delgado al colon y por lo tanto prolonga el tiempo de contacto del quimo con la mucosa, por lo que hay mayor absorción. Y por último, el intestino residual sano disminuye la gravedad de la absorción deficiente. La resección del yeyuno se tolera más que la del ilion y este es porque se encuentra la absorción de las sales biliares y la vitamina B12, cosa que ya estuvimos hablando nosotros en la clase pasada. Y recalcando nuevamente lo que les estoy diciendo ahora. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un síndrome intestino corto? Cualquier factor que pueda causar una resección masiva. Longitud menor de 200 centímetros de intestino delgado, ausencia de la válvula ileocecal, ausencia del colon, enfermedad del intestino residual, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, acuérdense, enfermedad saltatoria, resección del ilio y la adaptación compensadora post-recepción recién ocurre a los 1 o 2 años. Imagínense lo que es 1 o 2 años, el paciente tiene diarrea, se desnutre, se deshidrata, nunca pasa un periodo bueno en este periodo de adaptación. Este periodo se acompaña con disminución de volúmenes y frecuencia en las defecaciones, incrementos en la capacidad de absorción de nutrientes y disminución de la dependencia de nutrición parenteral. El paciente de a poco va adaptándose a su nuevo sistema de absorción. En las primeras etapas, como dice la diapositiva, va a tener mayor volumen vamos a decir, residuo intestinal, pero ese residuo va a ser casi todo líquido. Pero ¿qué pasa? A medida que el cuerpo se va adaptando a los volúmenes, va a ocurrir justamente ese proceso de que, vamos a decir, si el paciente tuvo diarrea, es un paciente que tuvo una resección intestinal y en su periodo de adaptación tiene diarrea unas 10, 15 veces al día, en ese periodo de adaptación el paciente va a disminuir la frecuencia de sus deposiciones diarreicas y también va a ir acompañando de disminución de volumen, o sea, a medida que va a ser menos frecuente y va a ser más pequeña la secreción. ¿Cuándo ocurre este proceso con éxito? Cuando los pacientes son capaces de independizarse de la nutrición parenteral. Ahí nosotros decimos que el periodo de adaptación está completo, que el paciente ya no necesita algún análogo para la motilidad intestinal, como por ejemplo la somatostatina o la metoclopramida, ¿sí? Ya no perdón, la simeticona y todo eso. Los pacientes con resección masiva, la absorción deficiente se exacerba debido a la hipersecreción de ácido gástrico relacionado con la hipergastrinemia que persiste hasta los 2 años postquirúrgicos. Bueno, acá ¿por qué nosotros hablamos de hipersecreción gástrica? Porque acuérdense que el ácido va a ir rompiendo de a poco el quimo. Entonces, si tenemos mayor cantidad de ácido, como justamente ocurre en el síndrome post-resección, más el quimo se va a partir. ¿Entienden? Acá en este caso, obviamente, si tuviéramos todo el intestino normal, ese quimo ya se iba a terminar de digerir pasando apenas el ilio, ¿sí? Pero como no tenemos el intestino tan alargado, el quimo tiene sus partes en el intestino donde se absorbe. Por ejemplo, la vitamina B12, los ácidos grasos, cada uno tiene su sección. Y eh, el que absorbe más volumen es el ilion. Entonces, si no hay ilion, el yeyuno va a absorber lo que tenga que absorber y el resto del líquido va a pasar directo. ¿Me entienden? La carga aumentada de ácido llega al duodeno, inhibe la absorción de diversos mecanismos, incluida la inhibición de enzimas digestivas, por lo cual los cuales funcionan mejor con medios alcalinos. El tratamiento. Primero, tratar la causa que llevó a la resección intestinal. Por ejemplo, si es una enfermedad de Crohn, empezar a tratar la enfermedad de Crohn.
Reposición hídrica y hidroelectrolítica, justamente por la pérdida masiva que tenemos de líquido intestinal. Antihistamínicos tipo H2 y bomba de protones para reducir la secreción gástrica. Los antihistamínicos van a dar el próximo año, pero el ejemplo que se utiliza es la ranitidina, aunque ya casi no se comercializa. Y el IVP mayormente conocido, o sea, mundialmente conocido, es el omeprazol. Al inicio, cuando se supera el... Ah, no, esta parte yo no les voy a tocar por el próximo año que se va a dar, perdón. Estas son técnicas para ayudar. Y yo ya les di intususcepción. Creo que sí, ya dimos intususcepción, ¿verdad? ¿O no? Chicos, ya dimos intususcepción. Creo que el grupo que expuso recién habló de eso. Recién hablaron. Sí, recién hablaron de esto. Entonces vamos a asumir que ya dimos. Intususcepción todavía no dimos. La vez pasada no me explicaste qué era porque un compañero preguntó qué era. Ah, bueno, entonces vamos a hablar de la intususcepción. Es un trastorno del segmento del intestino que se introduce dentro de la luz proximal, perdón, de un segmento de la luz proximal del intestino. Se ve casi siempre en la población pediátrica, ya que el ciego se imagina sobre el ilion. Eso sí, ustedes tienen que saber, la intususcepción más frecuente es iliocólica, ¿sí? Vamos a decir que es como, a ver qué ejemplo le puedo dar. Es como no sé si, o yo soy muy vieja, no sé si conocen el Pac-Man, el jueguito Pac-Man. ¿Alguna vez ya escucharon del Pac-Man? ¿Sí? Sí, Bueno, profe. vamos a decir que el ciego es el que va a comer y el Ilion es el que va, o sea, la filita de bolitas que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Se sube, cabalga encima de lo que sería el ilion terminal, entonces da esa característica. Ahora, ¿por qué en los niños es frecuente? Esto tiene muchísimas etiologías. Tumores, divertículo de Meckel, motilidad, ilio, ciego, con falta de fijación. O sea, hay muchas cosas de qué hablar, por ejemplo, cuando hablamos de intususcepción. Ahora, ¿qué es lo que tienen que saber? Es que la intususcepción es frecuente en niños, pero en adultos no. Nosotros no solemos ver intususcepción y cuando vemos intususcepción rápidamente asociamos a procesos malignos, a tumores del estroma gastrointestinal, que es el más frecuente. Entonces, en los adultos es menos frecuente, suele ser maligno hasta en la mitad de los casos. Hay dolor abdominal intermitente junto con signos y síntomas de obstrucción intestinal. Los signos y síntomas de la obstrucción son obstrucción alta. ¿Está bien? No se olviden, la intususcepción va a dar síntomas de obstrucción intestinal alta. Eh, a veces es nada más un hallazgo casual, incluso se entra con un diagnóstico diferente y ¡pum! Nos encontramos con una intususcepción. Uy. Acá tienen la imagen, justamente vean, ¿sí? Es como más o menos el ciego come o digiere o cabalga sobre lo que es el ilium terminal y ahí vemos en la imagen cómo se observa. Esta es un buen ejemplo gráfico de cómo ocurre la intususcepción, ¿sí? Y estos son signos tomográficos. La intususcepción, el tratamiento, lo que ustedes tienen que saber, es un hallazgo casual, no suele ser frecuente. Sí, se puede diagnosticar por tomografía y el tratamiento es una hemicolectomía derecha, o sea, tiene que salir el ciego, el ilion terminal y la válvula iliocecal. Bueno, por lo menos algo cortito les quiero dar todavía. Yo sé que están cansaditos.